día de hoy, hermanos, quiero que vayamos a uno de los textos más escudriñadores, más reveladores de las profundidades del pecado. Este texto, hermanos, es uno de los espejos dentro de la Escritura más reveladores de nuestra miseria. Tanto como incrédulo como creyente, este texto demuestra lo que es la vileza, lo que es el arraigo, lo que es la profundidad del pecado. Por lo cual les pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 6, y específicamente el versículo 1 del capítulo 6, y les pido que, puestos en pie, me acompañen en la lectura de este texto. Mateo capítulo 6, versículo 1, dice así la santa palabra del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Les pido que me acompañen en oración. Padre, oh Padre que escudriñas el corazón, gracias Señor, porque aún conociendo nuestro corazón nos amas. Oh, qué gran maravilla, que Dios me ame a mí siendo un vil pecador. Gracias Señor porque has amado un pueblo, no como no sabiendo el costo de amarlo, sino conociéndolo todo. Gracias porque has amado un pueblo, no por las virtudes que hubiese en el pueblo, sino a pesar de todos los deméritos, a pesar de todas las fallas, a pesar de todos los pecados. Gracias Señor porque has amado un pueblo no lleno con obras sino falto de todas ellas. Gracias Señor porque has amado un pueblo miserable y vil, oh Señor, y este pueblo por el cual has enviado a tu Hijo para que muriese en nuestro lugar. Te pido que santifiques a través de tu palabra y que este texto surta el efecto, Señor, de transformar nuestro corazón y de avanzar un poco más en el crecimiento de nuestra santidad. Oh Señor, obra en este texto en tu iglesia, y te pido que al hipócrita que está aquí, que no ha sido salvado de sus pecados, hoy pueda conocerte, Señor. Oh, porque ninguno de nosotros, Padre, no somos acusados de este pecado. Todos, Padre, resultamos culpables ante este pecado de la hipocresía. Que solo tú puedes salvar, Señor, limpiarnos. Te ruego que obres esta mañana, Padre, con salvación para tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en el pecado, cuando pensamos en la maldad del pecado, muchas veces no es esta palabra la que viene a nuestras mentes. Cuando se nos describe a un gran pecador con esas palabras, las primeras imágenes que vienen a nuestra mente
no es la de un hipócrita. Es más, si yo les dijese esta mañana que camino acá, es una ilustración, vimos a uno de los hombres más viles pasar, lleno de pecado, abrumado por su pecado, esclavizado por su pecado, bebiendo su pecado, atrapado por su pecado, sufriendo las consecuencias de su gran pecado. La mayoría de nosotros pudiésemos imaginar que a ese hombre que se vio es uno probablemente perdido por el alcohol o las drogas, tirado en la calle, vomitado en sí mismo. Es una de las imágenes que vendrían a nuestras mentes cuando pensamos en una descripción tal. Pero ¿saben? No era un hombre así el que tenía en mi mente al dar esa descripción, sino un hombre bien vestido, camino a la iglesia, pero que es un hipócrita. Este texto habla de una de las realidades más comunes en nuestros días, uno de los pecados menos pomposos, menos extravagantes en nuestros días, pero del cual muchos serán condenados. La hipocresía. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, habiendo el Señor descrito en todo el capítulo 5, cuál es la relación del cristiano para con la ley moral de Dios, ahora nuestro Señor se enfoca en cómo es que los cristianos deben ejecutar sus obras religiosas. ¿Cómo es que los cristianos deben realizar sus buenas obras? No debemos tener temor a esa palabra religión. El cristiano, según Santiago, tiene una religión. Pero lo que queremos decir con religión no es un sistema de obras que son realizadas para alcanzar vida eterna. Esa es una falsa religión, porque ninguna obra puede producir vida eterna en el hombre. Pero lo que queremos decir por religión en este contexto son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es uno de los significados de la palabra religión. La palabra religión no es sistema de obras para alcanzar salvación, sino buenas obras que son efectuadas a los que se les ha otorgado y regalado la salvación. Permítanme explicar lo que son las obras religiosas de la siguiente manera. Imaginemos que agarramos a un cadáver del cementerio y empezamos a nutrirlo con grandes vitaminas y con los mejores alimentos que encontramos en este mundo. ¿Los alimentos producirán vida en ese hombre, en ese muerto? Absolutamente no. Entonces, las buenas obras no producen vida, así como los alimentos no producen vida en un cadáver. Entonces, ¿qué son las buenas obras para el cristiano? Las obras religiosas. Habiendo nacido aquel bebé, es nutrido con los mejores alimentos y el bebé crece. No porque los alimentos le dieron vida, sino porque estos alimentos sostienen su vida. Hermanos, esas son las buenas obras. Las buenas obras son aquellos medios que Dios ha proporcionado para que en medio de este peregrinar continuemos avanzando en nuestra vida cristiana. Y eso es de lo que trata Mateo capítulo 6. Cómo nosotros, como los cristianos, como los discípulos de Cristo,
deben efectuar sus obras religiosas, deben efectuar sus buenas obras. Si ustedes miran brevemente al capítulo 6, el versículo 2, dice, cuando pues deis limosna o cuando des caridad. En el versículo 5 dice, cuando ores y cuando ores. Y en el versículo 16, cuando ayunéis. El Señor va a darle a sus discípulos, va a instruirles, hermanos. El Señor va a instruirles de cómo los cristianos deben efectuar sus buenas obras. Y lo va a hacer por medio de darles 3 ejemplos. Discípulos, os enseñaré cómo no deben hacer, pero cómo sí deben hacer sus buenas obras. Y voy a darles 3 ejemplos de buenas obras del cristiano: caridad, oración y mortificación del pecado o ayuno. Caridad, oración y mortificación del pecado, ayuno. Estos 3 ejemplos que tenemos en Mateo 6 no son exhaustivos, porque faltan buenas obras tales como la asistencia a la iglesia, la lectura continua de las escrituras y demás. Hermanos, estos ejemplos simplemente son principios que debemos adaptar para con todas nuestras buenas obras. Y el Señor va a instruir a sus discípulos. Pero hermanos, quiero que meditemos por un momento de la maldad del pecado en el corazón y aún en el creyente. Miren, no está hablando, en el Mateo capítulo 6, no está hablando primeramente a los fariseos. En el capítulo 6 el Señor está hablando primeramente a sus discípulos. Y les va a decir, discípulos, ustedes harán buenas obras, pero deben hacerla de la siguiente manera. Vean cuánta pecaminosidad y cuán maldado y cuán sutil es el pecado. Que en las obras más excelsas del cristianismo, en las obras más espirituales, en las obras más privadas, en las obras más íntimas, en las obras que según Efesios Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, el corazón pervertido del hombre toma esas buenas obras como escalones a la fama. La hipocresía, las mejores y más excelsas obras son tomadas por el creyente para subir al podium. ¿Qué puede haber más piadoso para con el prójimo que la ayuda, que la caridad? ¿Qué puede haber más piadoso que eso? ¿Qué puede haber más piadoso para con nuestro prójimo que ayudarlo cuando está en necesidad? Sea nuestro enemigo, sea un amado prójimo. ¿Qué puede haber más piadoso que eso? ¿Qué acción puede ser más íntima que la oración? ¿Cuál puede ser la máxima demostración del deseo del cristiano de tener comunión con Dios? ¿Qué otra sino la oración? ¿Y cuál refleja un deseo más fuerte en nuestro corazón que el morir a nuestros deseos que mortificar el pecado? Hermanos, estas son las obras que pudiésemos decir más exquisitas. Más exquisitas de la verdadera religión. Pero ¿sabes cuán malvado es el pecado? Que estas obras tan exquisitas, hechas en lo privado para honrar a Dios, son hechas por el hombre para ser honrado por el hombre, para ser visto por los hombres, para recibir el aplauso de los hombres. Cuán malvado es el corazón, cuán pecaminoso es el corazón, que las acciones tales como la oración, que deben producir en nosotros humillación,
son tomadas, esa piedra de oración que debe humillarnos, la tomamos delante de nosotros, la ponemos delante de nosotros y nos subimos a ella para ser visto delante de los hombres. Hermanos, he aquí el hombre malvado que acabo de describir, el hombre abrumado por su pecado, un hipócrita. Un hipócrita. Y quiero poner delante de nosotros la manera en que seguiremos nuestro texto. En primer lugar, en nuestro versículo 1, debemos entender cuál es la relación entre el versículo 1 del capítulo 6 y aquel texto de Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16, donde dice: vosotros sois la sal de la tierra, y donde también dice que nuestras buenas obras deben ser hechas delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el primer punto que debemos indagar. Además, nuestro segundo punto será: ¿en qué consiste la hipocresía? ¿En qué consiste ser un hipócrita? Las consecuencias de ser hipócrita. Tercer punto. Y veremos por último el remedio para la hipocresía. En primer lugar, hermanos, es importante que en nuestras mentes exista la paz de saber cómo es que un texto en Mateo, en el mismo sermón, nos dice, Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la relación entre este texto y guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres? La palabra justicia aquí significa buenas obras. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Hermanos, es que en Mateo capítulo 5, el Señor está instruyendo a sus discípulos que a pesar de que ellos son mansos, humildes, misericordiosos, pacificadores y demás, serán perseguidos. Serán perseguidos, es lo que dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, desde el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Él les dice: aunque vosotros seréis pacificadores, mansos, humildes, pobres en espíritu, serán perseguidos. ¿Cuál es la reacción natural entonces del cristiano cuando suceda eso? Huyamos, hagamos comunidades lejos de nosotros, lejos del mundo, y tengamos paz. El Señor dice: no, vosotros deberéis ser la sal y la luz de la tierra, no podréis escapar. Prácticamente en el versículo 13 al 16 de Mateo capítulo 5, el Señor está hablando a sus discípulos en contra de la cobardía. No podréis escapar, debéis resistir firmes y debéis hacer buenas obras a ellos para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pero en Mateo capítulo 6, versículo 1, no está hablando en contra de la cobardía, sino de unas buenas obras que no deben ser vistas por los hombres. Obras en lo privado. Miren, hermanos, pensémoslos de la siguiente manera. En el capítulo 5, si los hombres no ven esas buenas obras, es porque el cristiano no las está haciendo. Si en el capítulo 5 las buenas obras de las cuales se habla, el hombre o los hombres no las ven, es porque no las tenemos. Pues ¿cómo predicaremos el evangelio en las calles sin ser visto de los hombres?
¿Cómo haremos misericordia a los pobres sin ser vistos por los hombres? ¿Me explico? Pero las obras de Mateo 6 pueden no ser vistas y existir. Las de Mateo 5, si no se ven, es porque no las hay. Mateo 6, si no se ven, pueden existir. Es más, me atrevería a decirlo de la siguiente manera. Si muchas de nuestras obras de Mateo capítulo 6 se ven, es porque nos hemos encargado de publicarlas. Sencillo. Mateo 5, obras que inevitablemente se verán. Mateo 6, obras que voluntariamente publicarán. Entonces, hermanos, no existe ninguna batalla, ninguna contradicción entre las obras de Mateo 5, que son buenas obras al mundo perdido y aún entre los cristianos, y en Mateo capítulo 6, que son obras privadas, obras que deben ser hechas en lo secreto. Y hermanos, tan solo en este punto debemos detenernos. Porque hay un cristianismo anémico, casi podríamos decir, un falso cristianismo en nuestros días, que esta palabra de Mateo capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia, no tiene ningún significado en el día de hoy para ellos. El texto está diciendo, cristianos, ustedes harán. No les está diciendo, hagan. Les está diciendo, ustedes harán. Miren el versículo 2, cuando pues deis limosna, no está diciendo, deben dar limosna. No, cristianos, naturalmente, por su corazón regenerado, ustedes harán. Ustedes darán caridad. Versículo 5, y cuando ores, no dice, oren. Dice, y cuando ores, cuando llegues a esa práctica común que tu corazón desea, y cuando ores, y cuando ayunes, son obras que el cristiano hará. Pero el cristianismo de nuestros días ha olvidado esta preciosa doctrina. Rechazamos cualquier doctrina tal como la que enseña que el hombre es salvado por sus obras. Pero rechazamos también aquella doctrina que dice que el hombre puede tener fe sin obras. Pues Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Miren lo que dice la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 29. Escuchen. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Todo el que hace justicia, primera de Juan capítulo 3, versículo 7, dice algo semejante. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 10, en esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Miren, hermanos, cuán clara doctrina. Hijitos, no deben ser engañados. El que hace justicia es de Dios. Como he dicho, la palabra justicia aquí tiene que ver con buenas obras. El que hace buenas obras refleja que él pertenece a Dios. El que no las tiene es del diablo. Perdida doctrina en nuestros días. Hemos caído en aquella trampa del péndulo, habiendo rechazado y habiendo visto claramente en la doctrina, en la Biblia, que el hombre no es salvo por las obras de la ley. Nos hemos ido al otro extremo y negar y llegar a decir que un cristiano puede ser cristiano y no tener buenas obras. No, el cristiano de la Escritura, sí, el cristiano de vuestras mentes puede ser así. El cristiano de la religión de hoy en día puede ser así.
Pero el cristianismo de la Escritura dice, aunque el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, y cualquiera que le añada obras al Evangelio de Cristo está condenado para la eternidad. Aunque eso es verdad, no obstante, la fe que obró para creer en Cristo, obrará para tener buenas obras. Doctrina olvidada. Doctrina olvidada en nuestros días. Así que, habiendo en primer lugar entendido que no hay una contradicción entre Mateo 6 y Mateo capítulo 5, ahora debemos ver cómo es que el Señor advierte de la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Vean el versículo 2. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Versículo 16. Y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? De la misma palabra griega tomamos cierto entendimiento de lo que la hipocresía es. La palabra hipocresía, hermanos, antes del primer siglo, tenía como significado la labor de aquellos actores que estando en el teatro ponían en su cara una máscara para representar algún personaje. Esa es la palabra antes del primer siglo, el significado. Podríamos decir que en nuestro lenguaje actual, lo que nosotros conocemos como actores. Eso es lo que la palabra significaba, y no era una palabra mala en sí misma, simplemente describía un oficio. Alguien que suele pararse en el teatro, ponerse una cámara, una máscara y representar algo que él no es. ¿Me explico? ¿Es entendible? La palabra hipócrita era a causa de un hombre que se ponía una máscara para representar algo que él no es. Pero para el primer siglo se había vuelto común denominar a las personas que tenían dos actitudes distintas, depende del lugar en donde se encontraban. Llegó a hacerse como una manera de hablar. Cuando veían una persona y era amable con otra, pero después hablaba mal de la persona con la que fue amable, se les llegaba a denominar hipócritas, porque tenían actitudes distintas, depende el lugar en el que estaban. ¿Y saben cuál era el propósito? Quedar bien delante de los hombres. Quedar bien delante de los hombres. Miren lo que dice el versículo 1 de Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En palabras más breves, guárdense de no ser hipócritas. Dice el Señor, como os he explicado, el cristiano obrará por el amor, pero guárdense de caer en la misma hipocresía que los escribas y fariseos. Guárdense de buscar ser vistos delante de ellos. Miren cómo dice el texto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Con cuánta frecuencia esto sucede en nuestros días? ¿Con cuánta frecuencia esta actitud de presentarnos justos a los hombres ocurre? Hermanos, es verdad. Miren, estos hombres de Mateo capítulo 6 daban limosna
y tocaban trompeta delante de ellos. Es una manera de hablar para hacer notar que alguien se enteraba de su actividad. ¿Cómo es que voy a dar esta tan buena ofrenda y nadie aplaudirá en su corazón para conmigo? ¿Cómo es que puedo dar esta ofrenda, esta caridad a este necesitado y uno no me verá? ¿Cómo sucederá que alguien no me pueda ver? La oración. Dice que amaban orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Lo que sucedía es que en ese tiempo se habían puesto 3 toques para la oración, 3 periodos de oración donde los más piadosos lo ejercerían. De hecho, Daniel, hermanos, como ustedes recordarán en el libro de Daniel, él oraba 3 veces al día, puestos los ojos hacia Jerusalén. Lo que pasaba es que alguien que era verdaderamente piadoso iba a Jerusalén a orar. Alguien que no tenía cerca a Jerusalén se podía reunir en una sinagoga. Y alguien que no tenía nada de eso cerca miraba hacia Jerusalén. Hermanos, eso era gran piedad. Gran piedad. Pero sabes, estos hombres fueron demasiado astutos. Justamente acomodaban sus tiempos y horarios para que el lugar donde tocasen estos tiempos de oración fueran en las esquinas más concurridas. ¿Casualidad? Probablemente. Es que mi corazón hierve y no puedo esperar 5 minutos más. Y escogían las calles más concurridas para ponerse en oración y clamar en alta voz: Dios. Vean cuán perversa es la hipocresía en la oración. Vean cuán perversa la oración, que tiene el propósito de tener comunión con Dios por medio de esta actitud hipócrita. Era dicho: no me interesa en realidad tener comunión contigo, oh omnipotente Dios. Lo único que deseo es ser visto delante de ellos. Esa es la hipocresía. Eso es el pecado de la hipocresía. Reflejar ser piadoso cuando lo único que deseamos es ser visto delante de los hombres. Es por eso que también demudaban su rostro, habiendo ayunado tanto. Vean cuán débil estoy, cuán austero estoy, pues he pasado tiempo en ayuno. Querían ser aplaudidos por los hombres. A estos en realidad no les interesaba la gloria de Dios. Hermanos, no nos indignamos cuando vemos a esos hombres ricos de la televisión abrazando, dando besos y dando caridad a los hombres muy pobres de la tierra porque tienen una cámara cerca. Bueno, no nos sintamos mejor de ellos cuando hacemos nuestra justicia delante de los hombres. Cuando proclamamos esas buenas obras delante de los hombres, cuando deseamos recibir y tener la aprobación del corazón, en el corazón de los hombres. Esa es la hipocresía. Ese es el pecado de la hipocresía. Y yo sé que en nuestras cabezas en nuestras mentes estamos moviendo nuestra cabeza y diciendo: cuán malvados son esos hipócritas. Sí, pero el Señor está hablando a sus discípulos porque sus discípulos caen en esto. Porque sus discípulos participan de esto. Porque sus discípulos en momentos son atraídos y son seducidos y caen en esto, en quedar bien ante los hombres. La hipocresía dice: ¿qué me importa que Dios vea o no vea? Lo que me importa es que ellos se enteren. Hermano, ¿cuál fue tu última obra piadosa que hiciste con un corazón limpio de querer agradar a los hombres?
Miren lo que dice Martin Lloyd-Jones respecto a este texto. Conviene advertir desde el principio, desde el comienzo, que este capítulo 6 es muy penetrante. De hecho, podríamos hasta decir que es muy doloroso. A veces me parece que es uno de los capítulos más incómodos de toda la Biblia. Hurga y examina y nos pone un espejo frente a los ojos y nos permite escabullirnos. No hay otro capítulo que sirva mejor para estimular la humillación propia y la humildad. Pero demos gracias a Dios por ello. Hermano, espero que la pregunta en tu corazón no sea esta mañana: ¿será mi prójimo un hipócrita? Espero que la pregunta en tu corazón esta mañana sea: ¿soy un hipócrita? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué te comportas de la manera que te comportas? No en vano dice guardaos. No en vano dice guardaos. Estar vigilantes que no hayan caído en las garras de esta hipocresía, de esta actividad. Guardaos. Hermanos, hemos prestado suficiente atención a nuestra vida de religión, a nuestra vida de buenas obras, lo suficiente para estar firmes en no tener en nuestras mentes los ojos de los hombres cuando hacemos lo que hacemos. Miren la consecuencia. Vean qué horrenda consecuencia. Mírenla. Mírenla conmigo, hermanos. De otra manera no tendréis recompensa. Vean el final del versículo 2. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16 final. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando el versículo 6 entonces dice que no tendréis recompensa, veamos lo que nos faltó leer. De vuestro Padre que está en los cielos. Sí habrá recompensa. Mira, cuando ejecutas esas obras de caridad, esas obras de oración, cuando publicas esas obras de lectura, tu asistencia, tus esfuerzos, tus sacrificios, sí tendrás recompensa, no creas que no. Sí la tendrás delante de los hombres. Allí quedó. Y si tu cuerpo fue dado para ser quemado, pero lo hiciste con la única intención de ser visto delante de los hombres, buenas noticias, tienes tu recompensa allí con los hombres y nada más. Allí se acabó, allí cesó, ahí quedó todo. ¿Qué importa que te haya costado miles de lágrimas? Si lo único que deseabas era ser visto delante de los hombres, allí está tu recompensa. Hermanos, y no estoy hablando del hombre que se para en la caja de ofrendas y grita en medio de la reunión: voy a ofrendar. Hermanos, somos más perversos y sutiles que eso. Somos más sagaces que eso. Tú sabes de qué estoy diciendo cuando publicas y anuncias tus buenas obras para ser visto delante de los hombres. Cuando publicas tus sacrificios, tus esfuerzos. Mateo 5 al
6 no está prohibiendo la reunión de oración pública, porque en otros textos como Mateo 18, como Timoteo, nos animan a orar públicamente. Lo que está tratando aquí, hermanos, es que muchas veces en nuestras oraciones privadas, hacemos nuestras oraciones privadas con esos gemidos, con esos ruidos, hacemos ciertas cosas en nuestra casa simplemente porque deseamos ser vistos delante de los hombres. No queremos que los demás piensen que no pasé una hora orando, que no pasé un tiempo orando. Se tienen que enterar. ¿Cómo es que no recibiré gloria y buena estima delante de los hombres? Pero esto, como he dicho, también afecta a nuestra reunión de oración pública. Muchos dirán, bueno, entonces es mejor no hacerlo. No, no es la solución. Nota que en cada texto no dice, entonces no den limosna. Cuando el Señor habla de las caridades en el versículo 2 y cómo lo hacen mal, en el versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna. Lo mismo pasa en el versículo 6, después de dar en el versículo 5 lo que no se debe hacer, dice, mas tú cuando ores. Y en el versículo 17 pasa lo mismo, pero tú cuando ayunes. La solución no es de dejar hacer estas buenas obras, la solución es tratar con el pecado que nos consume. Hermanos, en verdad que este texto va y escudriña la motivación de todo lo que hacemos. ¿Por qué estás aquí esta mañana? Algunos están aquí porque como faltaron el domingo pasado, se sienten mal y no quieren que otros piensen que son muy faltones a la iglesia, entonces es mejor venir. Algunos porque como ya lo exhortó un hermano de su continua inasistencia, quiere quedar bien con este hermano y quiere hacerse notar que ya no falta. ¿Sabes? Allí está tu recompensa. En cuanto te vio, tuviste tu recompensa. Hermanos, hemos escuchado esto y no es extraño en las iglesias de personas que se encuentran enojadas y amargadas. Y dicen, es que, pastor, hermano, me voy. He dado tanto de mí, he dado tantos esfuerzos, he apoyado de estas maneras y nadie lo ha notado y nadie me valora. Y es por eso que me voy de esta iglesia. Porque nadie estima cuán buenas cosas yo hago. ¡Qué miserable condición! Quería el aplauso de los hombres y no lo obtuvo. Y el de Dios jamás llegará. Porque cuando Él hacía esas buenas obras, deseaba ser visto delante de los hombres. Allí está tu recompensa. Esa obra no subió ni al techo. Esa oración que tratas de hacer para ser visto delante de los hombres no pasó ni el segundo piso. Allí se quedó. No ha llegado. Y no son de esas oraciones que dice Apocalipsis que las oraciones de los santos han llegado hasta la presencia de Dios. Allí quedó tu recompensa. En esa pomposa oración, en esa adornada oración, en esa rebuscada oración, allí tu recompensa. Hermanos, examinemos cada cosa. ¿Por qué lloro cuando lloro? ¿Por qué oro como oro? ¿Por qué paso el tiempo que oro? ¿Por qué doy caridad cuando la doy? ¿Por qué ayuno cuando ayuno? ¿Por qué asisto a la iglesia cuando lo hago? ¿Por qué leo la Biblia cuando la leo? ¿Por qué sirvo a la iglesia cuando sirvo? Hermanos, tenemos que confesar que es porque muchas veces deseamos ser vistos delante de los hombres. Examina qué obra has hecho en el pasado para Dios, que en realidad haya quedado olvidada ante sus ojos y tu recompensa ya te fue dada.
Ve cuán miserable es la recompensa del hombre. La recompensa del hombre la llega a olvidar o no la llega a notar. Ve cuán miserable es esta condición. Ahora permítanme dar la solución. Si tu amigo eres un hipócrita que te vistes como cristiano el domingo, pero en realidad tu vida en la semana es de total hipocresía, permíteme decirte algo acerca de Dios que puede generar en tu corazón el arrepentimiento si el Espíritu de Dios decide aplicarlo. Y hermano amado, permíteme dar a ti uno de los textos, algo del ser de Dios que debe hacernos temer y alentarnos a hacer nuestras buenas obras, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Dice que si hacemos en el versículo 6 nuestras buenas obras para ser vistos delante de los hombres, no tendremos recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si no la hacemos para ser vista delante de los hombres, tendremos recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mira lo que dice versículo 4 cuando habla de la oración. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo dice en el versículo 6, a la mitad del texto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y lo mismo dice en el versículo 18, a la mitad del texto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, la estructura de cada uno de estos ejemplos de la caridad, la oración y el ayuno se construye de la siguiente manera. ¿Cómo no deben hacer? ¿Cuál es la consecuencia si hacen mal? ¿Cómo es que deben hacer? ¿Y qué os debe motivar a hacerlos? Entonces, en cada ocasión que se repite que el Padre dará recompensa, el Padre que ve en lo secreto recompensará en público, o tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, el propósito es generar dos cosas: temor en el cristiano para no hacer sus obras hipócritamente, y aliento para hacerlas al Padre en secreto. ¿Y cuál es la verdad que se encierra en este texto que produce en nuestro corazón una sincera devoción? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si siguiere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice el texto en Mateo 6, en todo el capítulo 6, la palabra que se repite es: y tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que mira en lo secreto. Hermanos, amados hermanos,
Podréis engañar al hombre. Podréis parecer piadoso a los hombres. Pero el Señor ve la contaminación y la podredumbre del corazón cuando buscamos hacer vuestras buenas obras delante de los hombres, y a Él no podremos engañar. Podemos ser tan sofisticados en nuestra hipocresía, podremos ser tan sofisticados en nuestra hipocresía que a los demás parezcamos piadosos cuando somos unos hipócritas, pero delante del Dios que está en los cielos, que escudriña cada centímetro, cada milímetro del corazón, no podremos engañar, y Él dará la recompensa. Y si hemos hecho delante de los hombres, allí quedará, no hay más. El Dios de la Biblia no es uno que adquiere conocimiento. El Dios de la Biblia es uno que escudriña penetrantemente el corazón y la intención del corazón. Y no lo podréis engañar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Oh, que sintamos el peso de esta verdad, que sintamos el temor, mis amados hermanos, de esta realidad, que a Dios no lo podremos engañar, que de Él no nos podremos esconder. Yo sé que aquella obra de caridad te trajo mayor reputación entre los hombres. Bueno para ti. Allí quedó tu recompensa, porque el Dios que está en los cielos conoció que cuando hacías esa obra de caridad, la hacías con la intención de recibir alabanza. Allí quedó. Bien para ti. Bien para ti. No te quedaste sin recompensa. Bien. La recompensa de los hombres. El aplauso de los hombres. Las coronas de los hombres. Allí quedó tu recompensa. No hay más. No hay más. Si buscásemos en los bolsillos para otra recompensa, no hay más. No porque el Dios al cual le pertenecen las cosas no pudiese dar una recompensa mayor, sino porque el Dios que tiene repleto los bolsillos de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, conocía tu corazón con la intención que lo hacías. Amigo, yo sé que estás bien vestido y bien arreglado esta mañana, pero el Señor conoce que probablemente, bueno, para Él no es probablemente, pero el Señor conoce que eres un hipócrita, que estás apartado de Él, y que si mueres como un hipócrita serás condenado eternamente al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De los cuales, dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Si tú eres uno que eres una cara en la iglesia y otra cara en tu trabajo, en tu familia y en los lugares que te mueves, tengo la palabra que describe tu condición: hipocresía. Y si mueres de esa manera, serás condenado, aunque hayas asistido a la iglesia, y aunque hayas dicho públicamente Señor, Señor, y aunque hayas cantado estos preciosos himnos, y aunque hayas participado de algún ministerio. Si tú eres uno que vive con dos caras, tengo algo que decir: que estas palabras serán tuyas, dichas en el día del juicio, si no te arrepientes hoy de tus malos caminos. Hermanos, huyamos de la hipocresía. Miremos que no podemos engañar al Dios del cielo.
Y no solo este atributo de Dios, esto que pertenece a Dios, que es la omnisciencia, debe producir temor, sino aliento para hacer las cosas sin hipocresía, sino aliento para buscar no hacer las cosas y ser visto delante de los hombres. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que esta verdad nos alienta? Por lo siguiente, dice que cuando tú das tu limosna en secreto, tu caridad en secreto, el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que cuando oras como es debido, con un corazón sincero de tener intimidad con Dios, hermanos, ¡qué aliento! ¡Qué aliento! El saber que cuando nos metemos a ese aposento y cuando cerramos la puerta, el Dios del universo está escuchando y no estamos no estamos haciéndonos una autorreflexión. Verdaderamente en ese lugar secreto, el Dios, el ser del universo, que verdaderamente debe importarnos, que Él nos mire, allí está. ¡Qué confianza para orar! Y repito, esto no es un mandato para que hagas en tu casa un aposento, un cuartito de oración. Si lo haces es muy bueno y está bien, pero no es un mandato. Algunos han malinterpretado este texto y han sentido la carga de hacer un aposento. Algunos lo han hecho sabiendo que no es un mandato y ha funcionado muy bien, pero lo que insisto es que no es literal. Muchos de los judíos que estaban escuchando este texto no lo podían aplicar porque en ese tiempo las casas judías eran simplemente cuadrados o rectángulos sin divisiones de casas, sin divisiones de cuartos. Lo que aquí enfatiza es que cuando uno va a orar debe recordar esa gran verdad del ser de Dios que mira en lo secreto, y que el Dios cuyo trono es el cielo y la tierra es estrado de los pies desciende para mirar al pobre en espíritu y al que tiembla su palabra. Y que cuando ayunan, hermanos, que no seamos movidos, y cuando venga esa tentación del corazón, pero nadie se enterará de esta buena caridad, de ese tiempo tan largo de oración, de estos tiempos tan largos en la lectura, de estos sacrificios y cosas que tú has hecho, pero nadie se enterará. Hermanos, que cuando venga eso, contestemos como está escrito: el Padre que ve en lo secreto, a Él me importa agradar. Que ese sea el anhelo del corazón. Que ese sea el fervor del corazón. Que el Padre que está en lo secreto es aquel por el cual mi corazón clama que mire. Hoy aunque ayunase y nadie viese, hoy aunque hiciese sacrificios y por dar tal caridad a un hermano he quedado sin la economía para comprar ciertos lujos o para comprar ciertas otras cosas, y he hecho un fuerte sacrificio y nadie se enterará, hermanos, que ese pecado sea vacunado con esa preciosa doctrina que el Padre que ve en lo secreto recompensará. Y simplemente quiero terminar diciendo: ¿a qué se refiere con estas recompensas? No se refiere a la doctrina de la prosperidad, que si tú das caridad, de hecho el texto en realidad me está hablando de las ofrendas que dan a la iglesia. Cuando habla de caridad, está hablando de la ayuda al necesitado, no es el texto. No está hablando del diezmo, que ni existe en el Nuevo Testamento, y no está hablando de las ofrendas, que es el medio por la cual la iglesia se sostiene. Está hablando de caridad. Entonces no es aquel falso evangelio de siembra 10 pesos y te darán 100 el Señor. Falso, herejía. Un evangelio diferente, un evangelio de los cuales los hombres que confían están condenados para eterna condenación, están condenados, para eterna ira.
Como dice Pablo en Gálatas, que si alguno predicase un evangelio diferente, sea anatema, separado de Dios. Así que no es las recompensas que aquí se prometen de ese índole. Está hablando a un corazón regenerado. Está hablando a un corazón nacido de nuevo. ¿Sabes qué viene a la mente cuando algunos leen, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Cuando un impío dentro de la iglesia, un no creyente lee eso dentro de la iglesia, ¿sabes qué viene a su mente? Oh, por fin mi novia. Oh, por fin riquezas. Oh, esa carrera que necesitaba, ese trabajo que necesitaba. ¿Sabes qué viene a la mente en el corazón regenerado que se deleita en Jehová? Oh, sí, santidad. Oh, sí, salvación. Oh, sí, crecimiento en la iglesia. Oh, sí, perseverancia. Oh, sí, bendiciones espirituales en la familia. Y aquí el Señor dice: a vosotros que se deleitan en la oración, a vosotros que ejercen la caridad, a vosotros que ayunáis, yo les digo que vuestro Padre que está en los cielos recompensará públicamente. Este texto puede significar recompensas actuales que el cristiano experimenta, tales como las que ya he mencionado, pero creo que se refiere en su máxima expectación a ser confesado delante del Padre en el día del juicio. Creo que aquí está el mayor comentario de un cristiano que hace buenas obras. Y quiero expresárselos de la mejor manera. Y no hay mejor manera que escritura con escritura. Así que les pido que escuchen este versículo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El día del juicio, los condenados, los creyentes. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: hasta que no lo hicimos públicamente, porque sabíamos que tú nos ibas a prosperar, y por fin ha llegado el tiempo en donde recibimos todas las recompensas de todo lo que hemos hecho en secreto. No es lo que dice el texto. Escucha lo que dice. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Señor, esas obras no son dignas de ser recompensadas por ti, Señor. Hermanos, vean la actitud de estos hombres. No están diciendo: por fin alguien nos da lo que merecemos. Al contrario de los otros. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, etc. Hermanos, el cristiano será recompensado, pero el cristiano en sus buenas obras jamás dirá: esta obra verdaderamente es digna de recompensa. Este sacrificio en serio que merece la recompensa. Este sacrificio hace justicia a aquellas recompensas que recibiré en los cielos. No. El cristiano siempre dirá en su corazón:
siervo inútil soy, porque lo que debí haber hecho, hice. Hermanos, he aquí la hipocresía expuesta. He aquí la verdadera condición del hombre. Pero hay buenas noticias para ti, amigo, que en una u otra manera hemos caído en la hipocresía. Yo te digo que el Dios que ve la hipocresía, su amor rebasa aún para perdonar esos pecados. El sacrificio de Cristo es tan suficiente que no importa que lleves 20 años de hipócrita en la iglesia, 30 años de hipócrita, si hoy te arrepientes, hay perdón para ti. Si hoy vienes a Cristo, hay perdón. Si hoy te arrepientes de esta hipocresía y ves en Cristo el único y suficiente Salvador, hay perdón para ti. Mira cómo dice en Juan capítulo 6 en adelante, todo el libro de Juan. Dice que cuando algunos creían, Él no se dejaba fiar de ellos en sus corazones. Yo puedo ser engañado esta mañana y pensar que algunos creen cuando en realidad no. Pero Dios está viendo el corazón de cada persona sentada en este lugar. Pero te digo que si te arrepientes, si vienes a Él, en Él hay perdón y vida eterna. En Él hay verdadera salvación. No te engañes. Si tú eres un hipócrita, o sea, uno con una máscara en la semana y una máscara el domingo, es casi 100% seguro, si no dijese 100%, que no perteneces a las ovejas de Cristo. Porque aunque los cristianos batallan con la hipocresía, no viven en esa práctica de hipócrita. Y amados hermanos, a nosotros os digo que nos arrepintamos de nuestra hipocresía. Porque no hay nadie en este lugar esta mañana que en una u otra manera caiga en este pecado. Y sabes, cuando es hecho de esa manera, el Padre lo está mirando. Pero seamos animados a hacer nuestras buenas obras delante del Padre que ve. Buenas noticias, Dios es omnisciente. Buenas noticias, cristianos, librémonos de nuestros pecados porque Dios ve cada uno de ellos. Buenas noticias, porque Dios es omnisciente. Cristianos, el Padre no olvidará ni una recompensa, porque nuestro trabajo no será en vano. Amigo, malas noticias si no te arrepientes, porque Él juzgará los secretos del corazón en el día del juicio. Oremos.